Amén. Esto era casi ya llegando el final del ministerio de Jesús. Era la última vez que ellos se reunían como familia, como amistad, como hijos, así como hermanos. Es la última vez que se reunían. Ellos se reunieron muchísimas veces y esta iba a ser la última vez que se reunían. Y Cristo estaba a punto de darles la lección de su vida a todos estos discípulos que él tenía. Unos discípulos que estaban llenos de malas actitudes, de malos hábitos, eran impetuosos, algunas veces imprudentes. A uno le llamaba el hijo del trueno, imagínate qué clase de carácter tenía. Así que ellos estaban a punto de recibir ahí la lección de su vida, que era simplemente el servicio entre los hermanos, el servicio dentro de lo que iba a ser la comunidad cristiana. Así que empieza aquí entonces Juan capítulo 13 diciendo: antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Y voy a hacer una pausa ahí para explicar un poco a qué se refería Juan al decir que Jesús había realizado un ministerio. Bueno, esta palabra de ministerio en el hebreo es la palabra eved, y es la palabra que Dios utiliza para llamar a sus ministros o simplemente a las personas que lo sirven adorándolo y que lo sirven ahí haciendo la voluntad de Dios. En este caso le llamaba su siervo a Abraham. Abraham, mi siervo, decía el Señor, él es mi siervo porque hace lo que yo le digo, porque hace mi voluntad. Entonces el Señor utilizaba esta palabra para decir que eran sus siervos. La palabra eved, que quiere decir entonces en el griego, era la palabra diáconos. Ahora bien, tú tal vez te familiarizas un poco con esa palabra de diáconos, porque las personas que sirven aquí, las personas que están en la puerta, las que tú te encuentras en la puerta, las que sirven, todo esto son diáconos. Y simplemente es eso. La palabra diáconos quiere decir servidor, siervo, el que presta el servicio ante Dios. Eso entonces es diáconos. Y me llama la atención también que dice que después de haber realizado el ministerio aquí en la tierra, dice que los amó hasta el final. Pero hay otra versión que dice que les mostró toda la plenitud de su amor. Ahora, ¿tú puedes comprender el amor de Dios en plenitud? Yo creo que difícilmente nosotros podemos comprender con toda la plenitud, pero dice que en ese momento les mostró a sus discípulos todo su amor. Todo el amor de Dios se los mostró en ese momento, que si tú lo traduces en otras palabras, en algo más práctico, los sirvió hasta el final, porque eso fue lo que vino a hacer Cristo con cada uno de nosotros, servirnos hasta el final. Entonces dice que les mostró su amor traducido en servicio, los sirvió, los amó hasta el final. Sigo leyendo ahí en el versículo 2. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con toalla que tenía en la cintura. La lección de su vida. Créeme, era la lección de su vida de los discípulos. Más adelante te digo por qué. Versículo 6. Cuando se acercó a Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Y esta era una clásica frase de Jesús de cómo enseñar a sus discípulos. Te voy a enseñar algo ahorita, pero yo sé que tú más adelante lo vas a entender. Y eso lo podemos ver en diferentes partes de la Biblia donde los discípulos recuerdan: aquella vez que Jesús me dijo esto, ahora entiendo por qué es así. Entonces Jesús le dice: no lo comprendes ahora, pero créeme, lo vas a comprender más adelante. Y tengo muchos ejemplos de cómo Pedro comprendió más adelante. Versículo 8. No, protestó Pedro, jamás me lavará los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Versículo 9. Entonces lávame también hasta las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Ahora, ¿por qué le dijo todo eso? Porque el tipo había hecho el negocio de su vida. El negocio de su vida, porque Cristo le dice: tú también me quieres abandonar, cuando todas las personas lo estaban abandonando a Cristo. Y Pedro le dice: ¿a dónde más puedo ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Él ya comprendía que había hecho el negocio de su vida.
Entonces le dice Jesús: si no te lavo ahora, no tienes parte conmigo. Señor, lávame hasta los pies. Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no están todos limpios. Versículo 12: después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto y se sentó y preguntó: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y Señor. Y voy a hacer otra pausa ahí porque Él está dando una lección más y está dejando bien claro, está definiendo bien claro quién es Él y por qué lo está haciendo. Ahora, esta palabra de maestro y Señor son dos atributos que simplemente se le destinan a Dios. Esa palabra de Señor en el griego es la palabra Kyrios. Y Kyrios quiere decir tu máxima autoridad, tu Señor, el Dios a quien tú sirves. Esa es la palabra Kyrios. Ahora bien, constantemente en el Antiguo Testamento tú podrás ver, notar que aparece muchas veces la palabra Jehová, la palabra Yahweh, la palabra Adonai. Y ya no así en el Nuevo Testamento, que se escribió en griego. Ahora cambiaron esa palabra de Adonai, esa palabra de Jehová, esa palabra de Yahweh o Yahvé por la palabra Kyrios. Y esa palabra Kyrios en cantidad de veces es destinada simplemente a Jesús. Haciendo claro entonces Jesús, dejando todo bien claro, todo bien definido, que Él es Dios sobre todas las cosas. El Dios hecho hombre, como dice exactamente Colosenses 2:9, que toda la plenitud de Dios se postró en un cuerpo humano a través de Cristo Jesús. El Dios hecho hombre, entonces dice Él: yo soy su Señor, yo soy el Kyrios, yo soy Jehová, yo soy Yahweh, yo soy Adonai. Son títulos que simplemente puede tener Dios, y Cristo se apropia de esos títulos, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Dice entonces: ustedes me llaman maestro y Señor, y tienen razón, porque es lo que soy. Y dado que yo, su Señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben de lavarse los pies unos a otros. Versículo 15: les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero es más importante que quien envía el mensaje. Ahora que saben estas cosas, mira lo que viene ahí, mira la promesa que viene ahí. Dios los bendecirá por hacerlas, por practicarlas. ¿Qué es lo que van a hacer? El servicio a los demás, el servicio unos a otros. Ahora, esta parte de lavarle los pies a los discípulos, no es que Cristo estuviera diciéndoles: ustedes tienen que hacer esto, literalmente, o en un forma de rito como pudiera ser la cena del Señor. No es así, o el bautismo. No es así, no es lo que Cristo estaba diciendo. Lo que Cristo estaba dándoles era un ejemplo en sentido figurado. Esto tienen que hacerse unos a otros, servirse unos a otros. Ahora, esta parte tampoco de lavarse los pies no era una parte de la costumbre que Cristo estuviera estableciendo en ese momento. No era parte de eso. Eso ya venía de miles de años atrás. Es más, si tú te lees la escritura en el libro de Génesis, tú podrás corroborar que Abraham se encuentra con dos personas, dos ángeles que lo vienen a visitar, los hospeda en su casa y les ofrece agua, les ofrece un cántaro de agua, les ofrece un traste grande y una toalla para lavarle los pies. Esto era una costumbre que ya venía de hace mucho tiempo. Ahora bien, en aquellas regiones de Asia, todo lo que podías ver por ahí era desierto. Y estas personas, bueno, ahí no tenían ahí su transporte público o su transporte bien eficaz como lo tenemos hoy en día, ni tampoco ellos gozaban de tener ahí sus zapatitos Nike y zapatitos ahí de buena marca, así, sus botitas que no se les metiera la tierra. Lo único que ellos utilizaban era sandalias o andalias, como lo prefieras llamar. Entonces imagínate, cuando llegaban a la casa de una persona, imagínate cómo tenían los pies. Tenían los pies hechos un desastre, llenos de polvo. Entonces lo que menos podía hacer la persona que estaba recibiéndoles, mostrándoles cariño o mostrándoles en respeto, era ofrecerles agua para que ellos se pudieran lavar los pies. Esto ya era una costumbre que venía de muchísimo tiempo atrás. Ahora bien, tampoco es que haya salido de Cristo decir: a ver, ¿con qué les voy a dar una lección hoy? Ok, con esto de lavar los pies. No, lo que pasó en ese momento fue y todo comenzó porque los discípulos empezaron a pelear unos con otros. Entre ellos empezó a enfrascar en un cierto tema, que era quién iba a ser más grande en el reino de los cielos.
Ahí empezó Juan a discutir con otro discípulo y el otro agarró, yo voy a ser el más grande, no, yo seré el más grande, no, seré yo. Y entonces Cristo dijo, bueno, aquí les voy a dar una lección a estas personas, ¿quién va a ser el más grande en el reino de los cielos? Les voy a dar una lección en sentido figurado para que ellos más adelante puedan entender por qué les lavo los pies. En este momento no lo entenderán, dice Jesús, pero más adelante con seguridad que lo van a hacer. Y tengo muchísimos ejemplos de todo eso. Y entonces la promesa es que Dios los bendecirá, y esas promesas pasan de generación en generación en generación. Dios los bendecirá. Ahora, ¿de qué manera los va a bendecir? O nos puede bendecir, porque también esto nos concierne a nosotros de servirnos unos a otros. La realidad de las cosas es que no lo sé. Hay muchísimas maneras en que Dios puede bendecir a una persona por realizar todo esto. Incluso los discípulos, después de haber terminado todo esto de la cena, tuvieron que traerse ese trago amargo, pasarse ese trago amargo de ver a su maestro morir en la cruz, de ver a su maestro resucitar. Y después de haberlo visto resucitar, su maestro estuvo con ellos un tiempo más, y después su maestro partió. Y dice que los discípulos lo estaban viendo cómo se iba, y unos ángeles estaban alrededor de ellos y les dijeron, así como ven a este hombre que está partiendo entre las nubes, así lo van a ver regresar entre las nubes. Entonces ellos se llenaron de gozo. Entonces llegó ahí el día de Pentecostés, donde se derramó el Espíritu Santo, el que traía poder sobre todos ellos. Ellos formaron una pequeña comunidad de cristianos, porque empezó la persecución contra los cristianos. Es algo bien sabido, lee el libro de los Hechos. Empezó la persecución y Dios los empezó a bendecir a ellos en persecución. Hasta hoy en día, hermanos, las personas, los cristianos, las pequeñas comunidades que sufren persecución o sufren cierto tipo de hostilidad, son bendecidas por Dios de una manera milagrosa, de una manera sobrenatural. En vez de ser erradicados, ellos se siguen multiplicando. Es como si les echaran agua ahí y ellos se empezaran a multiplicar bajo la hostilidad o bajo los peligros de la persecución. El otro día estaba escuchando un enlace acerca, y también lo pude corroborar ahí por medio de la lectura, de unos misioneros que partieron hacia México, el sur de México, lo más al sur de México, un estado llamado Chiapas, que colinda con Guatemala. Y ellos fueron en la década de los 60 a predicar el evangelio. Se establecieron en un pequeño poblado a predicar el evangelio y ganaron 2 o 3 familias. Con esas 2 o 3 familias empezaron a congregarse, empezaron a servirse entre ellos, y empezaron a ver más y más y más personas. Empezaron a crecer en número de personas. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Políticamente hablando, ya no eran fáciles de manipular, porque conocían la escritura, y como no eran fáciles de manipular, ya no contribuían al soborno con las autoridades. Con los caciques del pueblo, ya no les convenía tenerlos ahí cerca, porque ya no contribuían con bebiendo alcohol o en la prostitución o todo ese tipo de cosas. Se habían retirado. Los cristianos se habían retirado de todo ese tipo de cosas. A los caciques no les convenía tampoco, y a las demás personas que estaban a su alrededor los veían como traidores de haber traicionado la fe, la cual se había establecido ahí hace mucho tiempo. Entonces a nadie le convenía tener a los cristianos cerca, y los mandaron a un lugar apartado. En ese lugar apartado, estas familias junto con los misioneros comenzaron una pequeña comunidad ahí cristiana, donde empezaron a practicar todo este tipo de servicio. Se amaron, se sirvieron unos a otros, guardaban la escritura, seguían en la oración, y fueron ganando cada vez más y más y más personas. Aparte de que, bueno, esas personas que los aislaron pensaron que habían erradicado el problema. Por supuesto que no, porque décadas después ellos regresaron a esas tierras, no a sus tierras, ya no a reclamar las tierras, sino a predicar el evangelio. Y regresaron a predicar el evangelio y empezaron a ganar más número de personas, y cada vez más y más. Hasta el día de hoy hay una cantidad de iglesias por todos lados, iglesias evangélicas, donde ellos empiezan a servir y empiezan a amarse unos a otros, que es exactamente lo que pasó en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, desde el versículo 42, te lo puse ahí en tu boletín. Mira lo que pasó cuando ellos empezaron a ser perseguidos. Estos mismos hombres, los apóstoles, estos hombres inmaduros, llenos de malos hábitos, mira en qué se transformaron hoy. Versículo 42 dice: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de
los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración, la pequeña comunidad. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Entonces, en vez de erradicarlos, de decir, saquen a todos los cristianos de aquí porque eso traen falsas enseñanzas, son difíciles de manipular, no contribuyen a lo que es más el soborno y no nos conviene tenerlos aquí, sáquenlos. Y empieza la persecución y dice que el Señor entonces derrama bendición. Ese fue el tipo de bendición que los apóstoles recibieron por estarse sirviendo unos a otros, que creciera su comunidad, su pequeña comunidad empezó a crecer y a crecer y a crecer. Dice el Salmo 133, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía, porque el Señor bendice y trae vida eterna. Entonces se cumple esta promesa que hizo David, que escribió David por medio del Espíritu Santo, que trae bendición y vida eterna. Entonces dice que se iban agregando los que iban siendo salvos. Y tomando como referencia el libro de los Hechos, capítulo 2, quiero compartir contigo hoy 3 puntos de cómo servirnos unos a otros dentro de nuestra iglesia. Porque al final de cuentas, si nosotros empezamos a practicar todos estos puntos de las pequeñas comunidades, vamos a crecer tanto en número de personas y espiritualmente, en carácter. Porque eso es lo que trae el crecimiento espiritual. Cuando tú te empiezas a servir, empiezas a practicar lo que dice la palabra, hay un crecimiento espiritual. Y yo quiero compartir entonces contigo estos 3 puntos que nos van a llevar a todo eso. Número 1 es, forma parte de un ministerio. Forma parte de un ministerio. Aquí en la iglesia tenemos cantidad de ministerios. Y si no te agrada ese ministerio, que los cuales tenemos aquí, puedes proponer alguno. Yo estoy seguro que aquí vamos a utilizar todos los dones y todas las habilidades que tú tengas para formar un ministerio. Pero es importante que formes parte de un ministerio. El versículo 42 del libro de los Hechos dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. Había personas que enseñaban. A la comunión fraternal, a participar juntos de las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. Ahora, cuando se forma una cena, cuando hay cena del Señor, siempre faltan manos ahí que estén cocinando o que estén poniendo las cosas. Siempre se necesita gente. En este caso, todos los apóstoles de la primera iglesia, de la pequeña comunidad, empezaban a servir. Si yo hago esto y él hace esto, los apóstoles enseñan, otras personas están dedicadas a la oración y todos conformaban el cuerpo de Cristo. Pues dice la Biblia que todos conformamos, todos los cristianos, todos los que hemos puesto fe en el Señor Jesucristo, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, unos son un ojo, otros son una mano, otros son un pie. Bueno, tú podrás ver ahí algunos que están ya un poco lastimados por el paso del tiempo, pero sigue siendo el cuerpo de Cristo. Y todos conformamos el cuerpo de Cristo, y esta mano va a ayudar a esta mano, y esta mano a veces va a sobar a esta rodilla, y esta rodilla va a llevar al cuerpo de Cristo a donde la cabeza le está diciendo, y todos conforman el cuerpo de Cristo y todos los podemos servir unos a otros. Eso es el cuerpo de Cristo. Ahora bien, mira lo que pasó entonces con esta persona impetuosa. Estoy hablando del apóstol Pedro. Esta persona que parecía que tenía como un resorte aquí en la parte de atrás tú sabes, aquí donde tú te sientas, que cuando no le preguntaban, respondía de inmediato. Él quería saberlo todo, sería tanto ímpetu que algunas veces cometía hasta imprudencias. Pero es toda esa energía, Cristo supo canalizarla perfectamente para convertir a un tremendo líder. Opinión personal, de todos los apóstoles, él fue el líder. ¿Okay? Con ese ímpetu que tenía, con toda esa energía que tenía, nosotros decimos en México, cómo le echaba los kilos, cómo le echaba ganas a todo lo que él quería saber, quería estar ahí, y de verdad que Cristo lo convirtió en un
Tremendo, tremendo líder. Y mira lo que escribió entonces en Primera de Pedro. El mismo apóstol escribió esto. Dios, de su gran variedad de dones espirituales. Ahora, ¿cuáles dones espirituales? Dice el libro de los Corintios que cuando tú pones fe en el Señor Jesucristo, eres dotado de diferentes dones espirituales. Puedes tener algún don espiritual, y nosotros aquí como iglesia tenemos una clase, ¿verdad, Mandy?, donde puedes descubrir tu don espiritual. Entonces, todos fuimos dotados de un don espiritual. Dice, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien. ¿Para qué? Los que están leyendo, ¿para qué? Para servirse los unos a otros. Para eso Dios te ha dotado, de dones, de dones, de habilidades especiales para servicio de su gente. Úsenlo unos a otros. Versículo 11. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. Por eso es que cuando yo comencé mi oración aquí, yo le pedí de todo corazón al Espíritu del Señor que sea Él quien hable a través de mí. ¿Ok? ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Pero déjame decirte una cosa, hermano. Mejor que todo don y que todo talento es el carácter, es la voluntad que tú tengas. Dios te puede llenar de todos los dones y todos los talentos, pero si tú no tienes la voluntad, no tienes ese ímpetu que tenía Pedro, esos dones y esos talentos se van a quedar dormidos. Tú tienes que tener esa voluntad, tienes que pedirle a Dios, que es el que pone tanto el querer como el hacer, ir hacia adelante, como decía Pedro, que te ponga 2 resortes aquí en las piernas y que saltes para cuando Dios te llame a servir a otras personas. Mejor que los dones y el talento es el carácter. ¿Y cómo vas a adquirir ese carácter? Empezando a servir unos a otros. Cuando Cristo mandó a llamar a los apóstoles específicamente con Pedro, se encontró a Pedro, que Pedro tenía una microempresa ahí de pesca junto con su hermano. Lo llamó y le dijo, ven, sígueme, deja lo que estás haciendo, deja todas las redes que tienes ahí y sígueme, que yo te voy a hacer un pescador de hombres para el reino de Dios. Y Pedro inmediatamente dejó lo que estaba haciendo y siguió al Señor. Ahora, en la mente de Pedro, yo no sé qué fue lo que él estaba pensando para de verdad seguir de todo corazón al Señor, porque me imagino que en alguna parte de su vida Cristo le dio una lección de lo que él sabía hacer. Por ejemplo, él sabía pescar perfectamente. Entonces yo me imagino que un día Cristo lo llevó por ahí y le dijo, tomó una caña de pescar y puso el anzuelo y le dijo, mira, para poder pescar un pez, uno grande, necesitas una buena carnada. Yo alguna vez he ido a pescar y de verdad que las mejores carnadas son ahí el hígado de pollo. Yo no sé si en aquel entonces Cristo le mostró un hígado de pollo, le dijo, mira, pesca el mejor pez con esta carnada. Entonces Pedro, al lanzar esa carnada, sacó un gran pez. Esa fue la primera lección, entonces me imagino que Cristo le ha de haber dado. Después de que Cristo murió y resucitó, dice que Pedro siguió con su trabajo normal de ir y salir a pescar. Y dice entonces que una noche salieron a pescar él y su hermano y regresaron sin ningún pez. Cuando ellos venían regresando, acercándose a la orilla, vieron a un hombre que estaba ahí y este hombre los saludó y les preguntó, ¿cuánto pescaron? Oh, Señor, no hemos pescado nada. Este hombre era Cristo, pero ellos no lo habían reconocido. Señor, no hemos pescado nada. Ok, ahora tiren la red hacia el lado derecho. Pero si te hemos dicho que hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada, solamente tíralo hacia el lado derecho. Cuando ellos tiraron la red hacia el lado derecho, sacaron una tremenda cantidad de peces que no podían con ellos. Todo fue de ir de menor a mayor. Empezó con un solo pez y conforme fue pasando el tiempo, como fueron las enseñanzas de Cristo, fue transformando a este hombre. ¿Cómo lo transformó? Pues dice entonces en la Biblia, en el libro de los Hechos también, que Pedro se paró enfrente de una multitud y con su mensaje ganó a 3,000 hombres. 3,000 personas se unieron a la iglesia por el mensaje de Pedro. ¿Comenzó poco a poco? Por supuesto que sí,
ganando a un hombre, a dos, a tres. Y cuando estaba listo, cuando tenía el carácter suficiente para predicar, utilizar su don espiritual que Dios le había dado, lo utilizó de gran manera y ganó cantidad de gente. Esa gente se fue formando en pequeñas comunidades, se fueron sirviendo unos a otros, pero él utilizó sus dones. Empezaron ellos a ministrarse por medio de las pequeñas comunidades y formaron parte de un ministerio, formaron parte de un servicio. Y eso es lo que Dios quiere aprovechar en cada uno de nosotros, todo el tiempo, moviéndonos, haciendo cosas, ahí como ves todas las imágenes, unos sirviendo como maestros, otros sirviendo en el área de música, otros cocinando, otros enseñando. Hagan el bien a todas las personas, a todos, en especial a la familia de Dios, pero Dios utiliza tus dones y tus talentos hasta afuera. Es más, el otro día estaba yo en el trabajo y llegó un muchachito ahí nuevo, de 20 años, y comenzó a convivir con nosotros dentro del trabajo. Si pueden poner la siguiente imagen, por favor. Él, ahí está ahí el buen Joseph. Él estaba ahí conviviendo con nosotros. Fue un día bien caluroso, el día que estábamos ahí charlando. El termómetro rebasaba las 3 unidades. Estábamos a más de 100 grados, con el factor unidad subía casi a 110 grados. Y lo que menos quieres en ese momento es traer algo puesto aquí arriba, porque sientes la humedad que te está atravesando aquí hasta la nariz, y quieres quitarte la ropa en el momento de tu break. Este muchachito se quitó la playera y yo le vi que traía un tatuaje ahí. ¿Lo pueden poner la siguiente imagen, por favor? Ese tatuaje, yo se lo vi y a mí me sonó bastante peculiar y familiar. Yo ya lo había visto antes. Esa espada, ¿qué significa? Yo le dije, óyeme, ¿tú por qué tienes esa espada ahí? Y habíamos varias personas ahí reunidas, éramos un grupo como de 10 o 15. Y él me dijo, lo que pasa es que yo soy musulmán. ¿What? ¿Musulmán? Me dijo, sí, yo me convertí al Islam en la cárcel, estuve un tiempo en la cárcel, ahí me convertí al Islam y por eso me hice este tatuaje. Y comenzó a explicarme por qué, de qué se trataba esto de los musulmanes. Y yo le dije, yo sé qué es eso. Ahora el punto es por qué tú lo tienes. Porque yo soy practicante del Islam. Y comenzó a darnos una charla, una cátedra de todo lo que refiere al Islam y todo esto. Y yo le hice una pregunta, las preguntas que todo el mundo tiene que hacerle. ¿Cuántas veces tú oras al día? Porque le estaba haciendo un test para ver si me estaba diciendo la verdad. 5 veces, me dijo. ¿Y hacia qué dirección? Hacia la mezquita, donde están los restos del profeta Muhammad, que es nuestro máximo líder. Me sonaba que te estaba todo coordinando bien. ¿Y en qué dirección estás orando? ¿Por dónde salió el sol? Y sacó una brújula y me dijo, hacia el oeste. Y me quedé, wow. Entonces, y de verdad yo lo vi que a veces se desaparecía y se iba y no sé dónde se metía. Entonces él me estaba diciendo la verdad, él era musulmán. Y a todos nos tenía comiendo de su mano con todo lo que él nos estaba diciendo acerca del Islam. Nos tenía así, incluso a mí. Y casi que estaba derribando todo lo que yo había construido ahí, predicándoles a todas las personas de mi trabajo. Nos tenía tan intrigados diciéndonos que no todos los musulmanes explotan bombas y hacen cierto tipo de barbaridades por ahí. Que eso era la única religión que a él lo había llenado definitivamente, aunque él había comenzado en la iglesia desde niño. Ahora, alguien por ahí hizo una pregunta que fue como que me despertó totalmente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con el cristianismo? ¿En qué se diferencia? Fue ahí cuando el Espíritu parece que me dio 2 cachetadas y entonces comencé a hablar. Así como Pedro empezó a hablar ese día, comencé a hablar yo. Una de las diferencias más grandes es que yo no tengo que orar hacia ningún lado, porque el Espíritu de mi Señor vive dentro de mí. Y no tengo que orar en ninguna dirección, porque la tumba donde yacían los restos de mi Señor está vacía, porque Él se levantó hace más de 2000 años para la gloria de Dios y va a vivir por los siglos de los siglos. Esa es la diferencia. Otra de las diferencias es que Muhammad predicó con la espada, como lo tiene ahí. El emblema con el que predica Cristo hasta el día de hoy es el amor. Las carnadas que puso Pedro para que cayeran todos esos peces era el amor. Esa es la mayor carnada que puedas tener. Tú proyectas el amor de Dios por medio de tu servicio. Como tú sirves a otras personas, estás proyectando la clase de Dios que tú tienes.
El tamaño de Dios que tú tienes, lo proyectas hacia otras personas con tu servicio a otros. Y fue un buen tiempo ahí porque la mayoría se quedó convencido de la gran diferencia que hay entre el Islam y el cristianismo. Para la gloria de Dios, Dios me empezó a utilizar. Dios empezó a utilizar mi don, mis habilidades, porque no son para edificación mía, sino para edificación de los demás. Ahora bien, dice que Dios bendice tu ministerio. ¿De qué manera lo bendice? Tienes que comprobarlo. Pero para mí, de verdad, cuando nosotros, mi esposa, cuando digo nosotros, digo, es mi esposa y yo llegamos a la iglesia, comenzamos a involucrarnos, a crecer un poco más en lo que era el conocimiento y el amor de Dios a través de su escritura, a través del servicio. Y nosotros nos empezamos a involucrar en cierto tipo de ministerios que hay dentro de la iglesia, sirviendo en la cocina, levantando mesas. Por un tiempo yo estuve enseñándole a los niños, que fue de gran bendición. Yo ni siquiera me esperaba ser bendecido así de esa manera. Empezamos como maestros también, asumimos la responsabilidad de un grupo de crecimiento para la gloria de Dios. De un día para otro estábamos como líderes. Digo, bueno, solamente Dios lo puede hacer. Llegaron los estudios de GCLA, donde empezaba yo de verdad a meterme más a fondo dentro de lo que es la teología, el carácter de un siervo de Dios. Y llegó un tiempo de verdad difícil económicamente hablando. Fue cuando todo este país empezó a caer, la economía empezó a caer. Yo perdí mi trabajo y hacía un trabajito aquí, hacía un trabajito allá, pero seguíamos sirviendo dentro de la iglesia. Un día conseguí un buen trabajo, pero ese buen trabajo lo desempeñé solamente por una semana. Esa semana era donde yo tenía que salir fuera del estado y estaba off de lunes a sábado. Así que eso quería decir que si yo seguía con ese trabajo, iba a dejar el ministerio, iba a dejar mi servicio en la iglesia, iba a dejar mis estudios GCLA. Comenzamos a orar mi esposa y yo y decidimos que tenía que dejar a un lado ese trabajo. Ese buen trabajo, en ese tiempo donde no había nada y que se apareció algo de repente, lo tenía que dejar por causa del ministerio. Había un cierto tipo de presión también porque ya comenzábamos a extrañar nuestra familia en México y ahí nos metían como un poco de presión de decir, ustedes dijeron que se iban por cierto tiempo y iban a regresar y no los vemos con las intenciones de regresar. Es más, yo tenía que arreglar una situación legal con un pedazo de tierra que tenía. Lo tuve que dejar ir, dejárselo a otra persona que pudiera trabajarlo, porque yo no tenía la intención de regresar, porque estábamos sirviendo. Dios nos había llamado a este ministerio, así lo habíamos entendido. Ahora, ¿cuál es la bendición que todos nosotros, mi esposa y yo, recibimos? Es que descansamos en la promesa de Dios, donde dice, todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado padre, madre, hermanos, hermanas, tíos, sobrinos, terrenos, recibirá 100 veces más ahora, en esta vida, y después vida eterna. Nosotros descansamos en esa promesa. Ahora bien, dentro de lo que es la familia de Lulú y mi familia, es un averaje como de tal vez unas 20, 25 personas. Y dentro de nuestras 3 congregaciones, ¿cuál es el averaje dentro de las 3 congregaciones, Mike? Más o menos un aproximado de número de personas. Todas las 3 congregaciones. 300 personas. Ahora bien, a mí me ha tocado ir para Gwinnett, en esa congregación de Gwinnett, y cuando yo llego todos los hermanos se abalanzan conmigo. Y me abrazan, y me saludan, y me invitan a comer, y me invitan a su casa, y me quieren, y siento el amor de ellos en mi persona. Porque Dios me dio una familia de más de 300 personas. Me dio más del 100%. Tú puedes ver entonces la bendición que trajo a mi vida. Yo voy a la iglesia de Atlanta a predicar, y ahí hay unas viejitas ahí que cuando me ven se me abalanzan y me dan de besos, y me llenan de elogios. Cantidad de elogios, y no me sueltan y me agarran y parece que me empiezan a decir de todo tipo de cosas, porque siento su amor, porque dice la Biblia que las ancianas son como si fueran tus madres, y esas ancianas me llenan de elogios. Y como dijera el buen jugador de fútbol, soccer, el buen Neymar, uno de los mejores jugadores del mundo actualmente, los elogios me hacen más agradecido con Dios. Cuando estas personas vienen y me empiezan a elogiar, empiezo a sentir su amor, me siento bien agradecido con Dios, porque Dios me dio una familia de más de 300 personas. Y qué decir cuando llego aquí y abro la puerta y está César y me abraza, y Mandy y todos ustedes, y me empiezo a involucrar con mi familia. Me
me siento de verdad amado y honrado por Dios, porque es una promesa también del Señor. Sírveme, el que me sirva a mí, mi Padre lo honrará, dice el Señor Jesucristo. Es más, el día de hoy mi padre está convaleciendo, está entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte. Ya los doctores le dijeron no hay nada más que hacer, regrésenlo a su casa, ya no le den la dieta que está llevando, denle de comer todo lo que él pida porque su momento se acerca, es de un momento a otro. Y cómo quisiera estar yo al lado de mi padre, de verdad, cómo quisiera estar ahí al lado despidiéndome de él. Y esta semana de verdad que era como que si me hubieran atravesado una daga aquí por la garganta, porque de verdad que me sentía un poco triste. Pero ¿en dónde más? Como dice Pedro, ¿en dónde más voy a hallar palabras de vida eterna sino en tu palabra, sino en tu escritura? Se acerca un hombre a Jesús y le dice, te seguiré a donde quiera que tú vayas, solamente déjame ir y enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, no, simplemente sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Sobre por encima de ese dolor yo tengo que estar aquí sirviendo al Señor, y no me estoy jactando, simplemente doy testimonio del poder de Dios en mi vida. Y no es que me haga un loco y diga, bueno, mi padre ahí que se las arregle como pueda. No, yo estoy al pendiente de todo él y corro por algunos gastos médicos que él tiene, no me hago el loco. Eso no quiere decir que estoy ahí totalmente desligado de responsabilidades, por supuesto que no. Simplemente es que sigo, como dice Pablo, viendo las cosas del cielo para la gloria de Dios. Eso es formar parte de un ministerio, y esa es la bendición que Dios ha traído a mi vida, que siempre he sido respaldado por todos ustedes, tanto económicamente en momentos difíciles y en sus oraciones y en todo tipo de cosas, para la gloria de Dios. Esa es la bendición. Ahora descubre tú tu bendición, porque de que hay una bendición, la hay, definitivamente la hay. Y eso te lo aseguro, porque lo dijo Cristo, y todo lo que Él dice se cumple y es verdad. Otra de las formas prácticas de servir dentro de la iglesia es ayudando a suplir las necesidades de otros hermanos. Mira lo que dice el versículo 45 del libro de los Hechos. Vendían sus propiedades y posesiones, compartían el dinero con aquellos en necesidad. Qué corazón de estos hermanos, que al de verdad ver a otros que estaban ahí pasando necesidad, vendían sus propiedades, vendían lo que tenían y les ayudaban económicamente, o les ayudaban supliendo las necesidades. Yo no voy a hacer alarde de las cosas que yo hago, más voy a hacer alarde, como dice el Pablo, de lo que a mí yo he recibido de parte de los hermanos aquí. Te lo dije, en el 2008 también estábamos pasando necesidad económica y estábamos comiéndonos un cable, como dicen los cubanos, que se traduce es, la estabas pasando mal, simplemente ahí, la estábamos pasando mal comiéndonos un cable. Bueno, llegó un hombre, un hermano de aquí de la iglesia, y me dijo, oye, mira, ven, me abrazó y me dio unas tarjetas ahí para comprar alimento por más de $200. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y él me dijo, mira, Dios puso esto en mi corazón de repartir las tarjetas, pero te las doy a ti. No lo sé por qué, eso fue lo que él me dijo. ¿Y sabes qué le vi en el rostro? Una tremenda, tremenda sonrisa. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que hay más dicha en dar que en recibir. Ahora, cuando yo era pequeñito, yo veía en la televisión que había un eslogan de un comercial para que la gente comprara cosas y diera en Navidad y todo esto, y decía esa frase, hay más dicha en dar que en recibir. Pero yo no sabía quién la había dicho. Entonces Pablo lo especifica perfectamente, recordando las palabras del Señor Jesús, que hay más dicha o más gozo en dar que en recibir, porque eso es lo que trae a tu vida cuando tú ayudas a otros. Gozo que viene de Dios. Yo he visto muchísimas veces la organización que tienen los hermanos aquí dentro de la iglesia para suplir una necesidad genuina. Cuando hay una necesidad genuina, yo he visto a las hermanas cómo se organizan para llevar comida por semanas a las personas que acaban de tener un bebé, o las personas que acaban de hacer una cirugía, que no se pueden mover, todo eso. Aquí se mueven cantidad de personas para poder suplir necesidades, y eso llena de mi corazón de gozo. Y es más, yo doy gracias por todo eso, doy gracias a Dios por todo eso, y gracias a todos ustedes. Dice en 1 Juan capítulo 3 versículo 17, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Ahora bien, yo quiero redondear este punto aquí, globalizarlo, cuando es una necesidad genuina, ¿ok? Porque se da el caso algunas veces de que nosotros de verdad no tenemos una necesidad genuina, pero necesitamos algo que hacer
una necesidad que no es tan importante, y sabemos que dentro de nuestra congregación hay un hermano que se dedica a eso. Hay un hermano que tiene su pequeño negocio y de eso vive, y nosotros algunas veces le llamamos y le decimos, oye, ¿tú crees que puedas venir aquí y arreglarme esto? Y te lo digo porque Pablo dice en 1 Corintios, en el libro de los Romanos, que tenemos que ser ecuánimes en nuestra manera de pensar, que en nuestra manera de pensar debe de haber un balance, no irnos hacia los extremos. Ahora bien, si nosotros sabemos que este hermano puede suplir lo que nosotros necesitamos, pero es un medio de vivir, es la manera en que él vive, la manera en que él subsiste. No pensemos que este hermano tiene la necesidad de venir y trabajar para nosotros gratis, si no es una necesidad genuina, porque tampoco lo podemos exigir. Eso es algo que comúnmente llega a pasar. Gracias a Dios no pasa aquí en nuestra iglesia. Yo te lo digo porque he escuchado otras iglesias, pero aquí gracias a Dios que no pasa esto. Pero si llegara a pasar, bueno, estamos ahora bien conscientes de que si necesitamos algo tenemos que pagar por ese servicio, ¿ok? Y si de este hermano le nace de él, tiene la buena voluntad de no cobrarte o de hacerte un gran descuento, para la gloria de Dios y estar agradecidos con él. Pero antes de llamarlo hay que tener un presupuesto para poder pagar por este servicio. No simplemente es de que pensar que este hermano, como somos hermanos de la iglesia, tiene toda la responsabilidad de no cobrarlo, ¿ok? Para que haya un balance dentro de nuestra manera de pensar y dentro de cómo nosotros podemos percibir el servicio a otros, para la gloria de Dios. Entonces, y de verdad que siempre doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, siempre trato de dar gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos han servido y de verdad que sirven a otros. Yo en mis páginas, ahora que las estoy notando, yo no tenía este punto aquí, pero comprendo perfectamente que mi esposa es la que hace mis anotaciones y todo esto, y me puso aquí el ministerio de la oración, que como ella está a cargo de la oración, bueno, yo sé por qué lo puso ahora. No vayas a minimizar que si tal vez tú tienes toda la agenda llena y no puedes hacer mucho, a minimizar y decir, bueno, lo único que puedo hacer es orar, porque ese yo creo que debe ser el ministerio más tremendo de todos, uno de los ministerios más grandes, estar orando por otras personas. Ese es un ministerio también, que tú pongas en tus oraciones a otras personas, es de gran ayuda. Yo tengo mi apocentro ahí dentro de mi casa y dentro de mi cuarto, donde yo constantemente hago mis devocionales, mis estudios, y tengo ahí mis libros y todo esto, y me acomodo ahí, tengo mi pizarra, y yo sé que mi esposa también llega ahí, se pone a hacer todo tipo de oraciones, y tiene ahí sus tarjetitas de todas las oraciones que nosotros necesitamos, y algunas veces yo veo los nombres de ustedes, de verdad yo los veo. Créanme, mi esposa sigue orando, y gloria a Dios por lo que ella hace, que empieza a orar por las personas. Así que si tú tienes necesidad de oración, habla con ella y seguramente ella va a estar orando por ti. Si me lo dices a mí posiblemente se me olvida, mejor mándame un texto, y con seguridad que también no se me va a olvidar, porque bueno, ahí ya empiezo a usar la tecnología, porque esto como que algunas veces ya no empieza a funcionar muy bien, tú sabes. Entonces dímelo por un mensaje de texto, díselo a ella y con seguridad que va a estar orando. Y sé que hay otras hermanas aquí que lo hacen, y otros hermanos ahí que tienen la buena voluntad de orar y ayudar unos a otros. El último punto es siendo hospitalarios, así como está diciendo el libro de los Hechos, versículo 46, que adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a los que iban de ser salvos. Ahora, ser hospitalarios también, eso era una costumbre que tenían por aquellas regiones. Es más, lo decía la ley de Moisés, que tenían que ser hospitalarios. Y se sigue practicando hasta el día de hoy, el ser hospitalarios dentro de las comunidades cristianas. Ahora, posiblemente en este país no lo veas tanto, ¿no? Que tú tengas necesidad de irte a otra casa, pero siempre yo he escuchado personas que se les inundó ahí la casa, y otro hermano abre sus puertas de su casa para sacar todas las cosas y meter a todas las familias que están en necesidad. Yo lo he visto aquí dentro de la iglesia. Ahora quiero enfatizar en todo esto. Puedes ser hospitalario cuando tú abres tu casa para el grupo de crecimiento, para los pequeños grupos de crecimiento que tenemos nosotros. Puedes ser hospitalario. Para mí es de gran gozo recibir hermanos en mi casa. Es más, yo he escuchado al buen Fidel, todos ustedes conocen al buen Fidel, que él cuando se mueve de una casa a otra, siempre está consciente de que tiene que rentar o comprar una casa que tenga una sala amplia y un cuarto extra para recibir hermanos. La sala amplia para los grupos de comunidad cuando los recibe, y
un cuarto extra para las personas que van a pasar la noche ahí, que tienen la necesidad de pasar ahí la noche. Y es bien, bien importante de verdad abrir tu casa, hospedar a las personas que vienen ahí a escuchar la palabra de Dios y todo eso es de gran gozo y de gran bendición. Si no me lo crees, también léete la historia del buen rey David, cuando dice que trasladaban la presencia de Dios de un lugar a otro, y cada que esa presencia de Dios iba de un lugar a otro, había bendición que sobreabundaban todas las cosas. Y de la misma manera nos manejamos nosotros. A donde va la presencia de Dios hay bendición. Ahora, ¿de qué clase de bendición? No lo sé, pero de que hay bendición cuando tú hospedas gente en tu casa. Es más, dice el libro de los Hebreos que debes de ser hospitalario, porque tú no sabes, pueden ser ángeles. Así como Abraham hospedó a 2 personas que eran ángeles, tú no sabes si pueden ser ángeles o no. Pues si tú me invitas a mí a comer ahí, seguro que voy a estar ahí. No seré un ángel, pero sí un santo de Dios, pero para la gloria de Dios. Así que es bien importante ahí ser hospitalario, una manera más de servirnos unos a otros. Dice Romanos 12:13, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Dentro de lo que es el liderazgo, la mayor parte del tiempo, las personas que son líderes, los que están sirviendo, son las personas que están practicando estos 3 puntos. Estos 3 puntos de ser hospitalario, de ayudar a otros hermanos, de ministrar en algún ministerio. Hay un ejemplo de un hombre en el Antiguo Testamento. ¿Alguien se ha leído el libro de Esther? Sí, uno, creo que 2, 3. Deberíamos de todos estar leyendo el libro de Esther. Bueno, léetelo ahí, apunta en tu hacer devocional con el libro de Esther. Porque el libro de Esther está buenísimo. Es como si te estuvieras viendo una telenovela ahí de Univisión o algo así. Hasta hay una película que se llama Una noche con el rey. Y está buenísimo el libro de Esther. Entonces dice que ahí había un hombre que practicaba todo este tipo de cosas. Que era tremendo líder en su casa. ¿Ok? Que él instruía a sus hijos en la palabra de Dios. Que servía en su comunidad y servía dentro de lo que eran sus pequeños ahí grupos que tenían. Tremendo, tremendo líder. Y mira de qué manera lo bendice entonces el Señor. Eso está en Esther capítulo 3 versículo 10. Dice: Mardoqueo, el judío, llegó a ser primer ministro. Ahora, ellos habían sido sacados de su pueblo, de Israel, porque habían violado la ley del Señor y se los habían llevado cautivos a otra nación. Entonces un hombre que estaba como esclavo llegó a ser primer ministro, segundo en mando después del rey Jerjes. Fue un hombre muy importante entre los judíos, de gran estima entre ellos. Su comunidad lo estimaba, lo amaba completamente, porque siguió actuando a favor de su pueblo y defendiendo el bienestar de todos sus descendientes. Así como dice Filipenses capítulo 2, que tú debes de poner tus intereses por debajo de los intereses de otros. Que no pienses nada más en ti, sino pienses en los demás. Esto hacía este tremendo líder. Y yo he escuchado de otros líderes cristianos que de verdad ponen en práctica estos principios. ¿Te pareciera un poco contradictorio en la manera en que se mueven las cosas allá afuera? En el mundo que nos rodea, todo esto se mueve de un modo bien diferente. Es más, hasta parece que es todo lo contrario. Por eso es que Cristo llamó a todos sus discípulos después de esta cena y les dijo, en Mateo capítulo 20, 25 y 28, dice: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su siervo, su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Yo te hablé del mensaje que había predicado Pedro, pero no te di el tema central de lo cual él estaba predicando, que se predica hasta el día de hoy. Es el mismo mensaje no cambia, sigue activo y sigue siendo bien eficaz. Cristo murió por cada uno de nosotros, entregó su vida. Esa fue la mayor prueba de servicio. La mayor expresión de amor fue que Cristo dio su vida por cada uno de nosotros. Ahora, si tú estás aquí por primera vez y todavía no entiendes muy bien de qué se trata todo esto, el servicio, empieza con lo primero, por aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón, confesarlo como tu Salvador. Él predicaba un mensaje de arrepentimiento genuino, dejar el pecado atrás, pedir perdón por todas las maneras que nosotros cada vez pecamos. Y dice que Él tiene el poder para perdonar. Es el mismo mensaje, el cual cambia vidas.
después involúcrate en todo esto. Pero eso es el comienzo de todas las cosas, del servicio y el amor entre los hermanos. Ahora bien, no quiero que tú vayas a pensar que todo lo que tú prestas, todo el servicio que tú prestas aquí no tiene validez. Por supuesto que lo tiene. Dice el libro de los primeros Corintios: por lo tanto, amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Lleva fruto, fruto eterno. En Gálatas 6:9 dice que nosotros vamos a cosechar numerosas bendiciones, pero antes de cosechar hay que sembrar. Definitivamente, bendiciones. Y uno de los versículos más cortos, no el más corto, pero uno de los más cortos de la Biblia dice: hagan todo con amor. Todo con amor. Créeme que el servicio que tú le prestas a Dios por medio de servir a los otros hermanos tiene una validez eterna, tiene frutos eternos. Así que yo te lo dejo para que tú animes y pienses en todo esto. Vamos a tener un momento de oración. Padre, gracias, Señor, te damos por toda la bendición que tú nos das de mostrarnos tu escritura y de mostrarnos la manera en que cada uno de nosotros podemos crecer. Gracias, Señor, que tenemos una iglesia donde nos servimos, donde nos amamos, donde, Señor, siempre estamos poniéndote a ti en medio de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cada hermano ahí que yo he visto que sirve con todo su corazón, que pone los intereses de otros por encima de los de él. Gracias, Padre, por la calidad humana que hay aquí dentro de nosotros. Yo te pido la bendición para cada persona que está aquí, Señor, que por medio de tu palabra salgamos transformados, que por medio de tu Espíritu, Señor, nos llene y nos cuide. Gracias, Padre, que tú siempre nos has amado y siempre estarás ahí. Es una de tus promesas que estarás con nosotros siempre hasta el fin del mundo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén.